Muy buenas noches. Hoy nos toca ver este tema que se llama generaciones de marketing. Y bueno, como podrán recordar, la vez pasada acabamos de ver lo que eran los niveles socioeconómicos y que estos lo que medían, digamos así, es el poder adquisitivo de la gente dependiendo de su nivel económico dividido en letras. A, B, C+, C, C-, D+, D y E. En esta ocasión, lo que vamos a ver es que también una segmentación de mercado se puede hacer por otras variables que no son precisamente el poder adquisitivo, sino por medio de una generación. ¿Qué es una generación para ustedes? Piénsenlo por un momento. Una generación es un grupo de gente que convivió, digamos así, o nació más o menos en la misma época y que por ende por cierto número de años tienen los mismos hábitos de consumo y las mismas pautas, digamos, de compras, digamos en general, todos durante esos años. Una generación, nos dice por aquí, se puede hacer o se puede decidir, digamos, hacer una segmentación de mercado también por generación, no nada más mediante una simple clase social o poder adquisitivo, como lo vimos en la clase pasada. Dato importante que tenemos aquí acerca de una generación, nos dice que cada grupo presenta características y necesidades semejantes que marcan sus patrones de comportamiento. Es decir, las personas que nacieron en los años 40 tienen cierto patrón de compra, así como los que nacieron en los años 60, en los años 80, a inicios del milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Una generación también entonces debe ser tomada en cuenta para hacer también una segmentación de mercado. El señor Philip Kotler y el señor Keller, en su libro Management de 2012, nos identifican 5 generaciones principales de mercadotecnia. Podemos hablar de la generación silenciosa, podemos hablar de los baby boomers, de la generación X, de la generación Y o la generación millennial y la llamada generación Z o actualmente también llamada generación alfa. Entonces, estas 5 generaciones son las que están vivas, digamos así, en el planeta y por las cuales tienen, digamos así, pautas de conducta distintas entre ellos. Vamos a ver la primera generación de marketing que se llama generación silenciosa. Y esta generación nació entre 1925 y 1945. Es decir, la persona más grande actualmente tiene 95 años, mientras que la persona más joven, digamos así entre comillas, tiene 75 años. Y antes de continuar, quiero que chequemos la imagen que tenemos por acá. Chéquense la expresión de estas personas. Es una familia típica, digamos, de esta época. Pero díganme ustedes, ¿cuántos están sonriendo? Casi ninguno, ¿cierto? Y ahora la pregunta es, ¿por qué creen que no están sonriendo? Vamos a pensar en la época a la que esta gente le tocó vivir. Estamos hablando entre 1925 y 1945. ¿Qué pasó en esos años en el mundo? ¿Qué fue lo que a ellos les tocó vivir y por lo cual vemos esas expresiones en sus rostros y por los cuales podemos ver su manera de vestir, su manera de, digamos, posarse frente a una cámara y por qué es que estas personas tienen ciertos hábitos de consumo? Primero, podemos decir que es una de las generaciones del marketing más desconocidas. Sin embargo, sin importar su edad, esta gente sigue consumiendo productos y servicios. Si se dan cuenta, o para los que tengan abuelos, digamos así, más o menos de esta edad, son personas que son muy conservadoras, muy tranquilas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es que a ellos prácticamente les tocó vivir en un mundo que fue realmente muy austero, sin lujos, sin grandes comodidades, vamos a decirlo así. Les tocó vivir lo que fue la posprimera guerra mundial, es decir, los efectos de la Primera Guerra Mundial. Les tocó vivir la Gran Depresión económica, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, el inicio de la Guerra Fría, y por ende tenían austeridad y pocos lujos en este entonces. Son personas que son muy fieles a instituciones como la iglesia o la familia o la escuela.
Y aquí es donde podemos ver, digamos, el por qué son fieles a este tipo de instituciones, pues es realmente por la situación, digamos así, en la que ellos vivieron, ¿no? Entonces se apegan mucho a las instituciones, se apegan mucho a la familia, se apegan mucho a estos grupos de gente que tienen, digamos, un fin en común. Fueron educados, nos dice por aquí, de manera individual para aprender a agradar a la gente y no aceptar riesgos personales. Y vamos a pensarlo de esta manera, y si es cierto, ¿no? Es decir, la educación en ese entonces era pórtate bien, no hagas caras, siéntate bien, agrádale a la gente, tienes que caerle bien a todos porque el futuro depende de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta generación es por eso que tiene una pauta de consumo y de comportamiento bastante, bastante especial y muy conservadora, con respecto a las demás generaciones. Esto que tenemos aquí es una definición de la revista Times en 1951 acerca de la generación silenciosa. Ahora, vamos a ponernos a pensar que la generación silenciosa es del 25 al 45, ¿cierto? Es decir, estamos hablando que en esta época esta gente tenía entre unos 26 años y unos 6 años, por decirlo de alguna manera, y entonces la revista Times decía: la juventud de hoy en día está a la espera de que la suerte les toque el hombro, mientras trabajan bastante duro y sin decir casi nada. Con algunas raras excepciones, el hecho más sorprendente de la generación más joven es su silencio. Y aquí podemos ver que el término de generación silenciosa, digamos así, pues le fue dado a esta gente desde los años 50, por decirlo de alguna manera. Y desde ahí estamos viendo que se decía que era una generación muy silenciosa, trabajan bastante y sin decir casi nada, y digamos así no toman ese riesgo que las actuales generaciones obviamente sí tomaron en algún momento dado. Entonces, todas estas acciones, todos esos comportamientos, todas estas vivencias, pues obviamente en la gente crean un hábito y unos patrones de consumo que obviamente hasta la fecha se pueden seguir viendo dentro de la personalidad de las personas de esta generación y por ende dentro de los productos y servicios que consumen. Entonces, aquí tenemos una típica foto de lo que solía ser, o bueno, nos imaginamos con esta generación silenciosa. Tenemos aquí al famoso Führer Adolfo Hitler. Entonces, chéquense la marcialidad, digamos así, o la disciplina con que todos estos soldados están aquí parados y rindiendo honor a esta persona. En esos tiempos esto era típico, vamos a decirlo así. En estos tiempos esta era la imagen típica, vamos a decirlo así, del respeto, digamos, a las instituciones y por ende el respeto a la autoridad. Tal vez actualmente no vemos tanto eso, pero en esta generación era básico, digamos, este tipo de cuestiones. Chéquense esta foto. La foto no es, digamos así, no se le avisó a la gente, no sé, posen, les voy a tomar una foto, pónganse en esta posición, les voy a tomar una foto. No. Primero chéquense el rostro de seriedad de absolutamente todas las personas que están en esta foto. Ninguna sonríe, tal vez con, digamos, algunas excepciones, pero todos tienen una cara de seriedad increíble. Y lo más sorprendente es la posición de las manos. ¿Ya se dieron cuenta? Prácticamente una persona es el reflejo o el espejo del otro, ¿cierto? Y entonces todo esto realmente incide en la conducta, digamos, de estas personas, porque fueron educadas para comportarse de esta manera, y por ende, les digo, su patrón de consumo, pues es bastante diferente al del resto de las otras generaciones. Aquí tenemos otra, exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Quién sonríe? Nadie está sonriendo. El mismo saludo, digamos, utilizan todas las personas. Entonces, esto era típico, digamos, en ese tiempo. El respeto, la disciplina, la marcialidad, el agradar a los demás, el dar una buena imagen, era algo básico, digamos así, dentro de esta generación. Aquí tenemos unos jóvenes, soldados también, supongo, de la Segunda Guerra Mundial. Igual, díganme, ¿quién está sonriendo? Absolutamente nadie. El mundo era muy distinto en ese entonces. El mundo no era tal cual lo conocemos en este momento, era un mundo mucho más difícil, con una vida muchísimo más precaria, y por ende
todo esto, mercadológicamente hablando, afecta a estas personas. No quiero decir que ni bien ni para mal, sino simplemente afecta, digamos así, en su patrón y en su comportamiento. Una clásica imagen de una escuela en ese entonces. Igual, ¿quién está sonriendo? Absolutamente nadie. Las caras de susto, digamos, de los alumnos que están siendo regañados por el maestro. El tipo de ropas, digamos así, de los alumnos bastante austera. Los escritorios, la escuela. Como podrán ver, eran tiempos muy diferentes a los que vivimos hoy en día. Realmente eran tiempos difíciles que marcan la vida de estas personas y por ende su hábito de consumo pues también se ve afectado por esto. ¿Qué es lo que consumen estas personas? Actualmente la generación silenciosa, ¿qué es lo que compra y qué es lo que consume mercadológicamente hablando? Porque bueno, si digamos así, el simple hecho de que sigan, digamos así, en este mundo o que sigan con vida, pues quiere decir que siguen consumiendo cosas, ¿cierto? Un ser humano no puede estar sin consumir productos ni servicios. Y la generación silenciosa no es obviamente una excepción a esto y por ende siguen consumiendo y siguen siendo parte de un mercado. Lo primero que consume esta gente, servicio de televisión por cable, el 97% tiene contratado este tipo de servicios. Yo supongo, y lo digo con todo respeto y sin que suene algo peyorativo ni discriminatorio, pero pues obviamente por la edad, digamos así, pues tal vez en lo que más se entretienen o lo que más consumen es televisión. El 97% de ellos cuenta con una suscripción de televisión por cable. Podemos tener ahí algún tipo de oportunidad de negocio, digamos así. Y ahora, dentro de los datos interesantes tenemos el periódico. Es gente que sigue consumiendo periódico impreso en un 56% y un impresionante 44% también consume el periódico, pero de manera digital. Es decir, no es gente que sea ajena al uso de la tecnología, es gente que también hace uso del Internet. Tenemos aquí en este tercer dato que un 15% lo hace de manera regular. Digo, obviamente es menos que otras generaciones. Obviamente no utilizan la misma cantidad de Internet que tal vez utiliza un generación X o un millennial, pero sin embargo no son ajenos a la tecnología. El Internet lo utilizan de alguna manera. El 63% posee una televisión de alta definición, obviamente acompañando a este servicio de televisión por cable. Y, lo más interesante, el 100% de las personas tienen servicios médicos geriátricos. Para los que por ahí no identifican la palabra geriátrico, cuando hablamos de servicios médicos geriátricos son servicios médicos especializados en gente de la tercera edad. Me parece que queda más que obvio el aclarar por qué consumen este tipo de servicios. Es gente que ya está dentro de la tercera edad y por ende una muy buena oportunidad de negocio dentro de esta generación es el ofrecer este tipo de servicios médicos geriátricos. Tenemos también las maneras de adquirir un producto de esta gente, es decir, cómo compra esta gente. ¿Qué es lo que toma en cuenta estas personas de esta generación para comprar un producto o para contratar un servicio? Primero, se dejan llevar mucho por las recomendaciones de las personas que conocen. El 79% se deja llevar, digamos así, por este tipo de recomendaciones del vecino, de la amiga, del familiar, etcétera, etcétera, etcétera. El 79% compra por medio de la recomendación de una persona. Sitio web de las compañías y tiendas, el 50% de los individuos de esta generación compran visitando, digamos así, o viendo el sitio web de las compañías, de las tiendas o de las marcas. Y por último, tenemos otra de opiniones. Opinión en blogs y online, el 47% de estas personas llegan a ingresar en algún momento a un blog de opinión. Ven, digamos así, los mensajes de los consumidores de un producto, de un servicio, y obviamente si son satisfactorios, toman en cuenta lo que esta gente plasmó en este blog y por ende compran, digamos así, el producto o el servicio en el cual están interesados. Entonces, de manera muy resumida, de manera muy rápida para no ser muy tediosa la clase de hoy, esto es la generación silenciosa, que abarca de 1925 a 1945, y aunque son personas de la tercera edad, siguen consumiendo en pleno lo que son
productos y servicios y por ende continúan siendo un importante mercado de consumo y por ende deben de existir estrategias de marketing que se dirijan a ellos. Porque les repito, siguen siendo parte del mercado, siguen teniendo un poder adquisitivo, el cual utilizan para adquirir productos y servicios que se adapten a sus necesidades y deseos. Es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Cualquier duda o cualquier comentario estoy por medio de los medios tradicionales y en un momento más subo la tarea asignada a este módulo en Google Classroom. Muchas gracias y que tengan un excelente día.